Ok, listo. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a nuestros videos de análisis de películas, de personajes. Bueno, aquí estamos. Soy malo para poder tener un video cada semana. Me tardo muchísimo en poder hacer un análisis, de verdad investigo, leo mucho, no solamente lo que se me ocurra, sino hago realmente una investigación. Así que hoy me parece muy importante hacer este análisis respecto a la película The Whale, La Ballena, que me parece una película súper fantástica en cuanto a la riqueza de lo que podemos mirar. Una actuación formidable de Brendan Fraser. Y bueno, vamos a empezar porque creo que es algo muy interesante. Vamos a empezar recordando que doy mi perspectiva desde lo que puedo mirar y agregar un poco de lo que yo creo, de lo que yo supongo, de lo que yo podría ver a partir de casos que son muy similares, de historias de vida, y trato de predecir situaciones. Así que no tengo la verdad absoluta, pero sí puedo dar un análisis quizá de una parte que no podemos ver. Ok, bueno, la historia me parece muy interesante. Tenemos creo 4 personajes muy importantes. Si no la han visto, pues bueno, vayan a ver primero para no spoilear a nadie. Está Charlie es un profesor que padece un trastorno severo de obesidad y otro tipo de situaciones que ya veremos más adelante. Ellie, que es su hija, que también tiene situaciones muy complicadas que iremos viendo. Está Liz, una cuidadora, que también me parece muy interesante su participación en cuanto a lo que ella al final del día también se vuelve una dependiente de, porque está destruyendo también la vida de un hombre. Y está Mary, la esposa. También está otro chico que también me parece muy interesante en cuanto a un chico que va y es, no sé si es mormón, testigo de Jehová, no sé de qué, o de alguna otra religión, que le enseña cierto tipo de cosas, pero al final del día era mentira y realmente era un conflicto que traía en su propia vida y estaba tratando de sanar esa herida, ¿no? Entonces vamos a empezar primero en general. Pues la historia es la vida de un profesor de literatura que da clases en línea, y esas clases en línea, pues su cámara está apagada porque le da miedo que los demás sepan pues lo asqueroso, sería la palabra, de persona que es por la obesidad, por lo que se ve, ¿no?, de su propio físico. Los alumnos no saben. A partir de ahí inicia toda la historia, ¿no?, de ver cómo este hombre vive dentro de esa casa que está absolutamente desordenada, tiene todos sus síntomas de compulsión a la comida, depresión, etcétera, etcétera. A partir de ahí también conoce a su hija, que realmente no la había conocido porque no se le permitía entrar. Entonces vamos a empezar un poquito sobre la historia familiar. Charlie está divorciado, es un hombre divorciado, tiene una hija, como decía, engaña a su esposa con un hombre, es decir, tiene una relación homosexual, que es otro punto que también vamos a ir tocando. La madre decide borrar toda relación respecto al padre a raíz de la herida de darse cuenta de esta situación, y Charlie inicia una relación homosexual con un chico que es su alumno, quien después este chico se suicida obviamente por situaciones complicadas que vive, y entonces a partir de ahí la historia habla del detonante. Y bueno, ese sería lo que la película habla como el evento detonador, ¿no?, la muerte de su pareja. Aunque aquí ya empezaremos un poco a analizar de que realmente el tema de la alimentación tiene que ver con un conflicto más profundo, más en la infancia, más cuando era más pequeño, que obviamente eso se empezó a desarrollar en toda su vida, y el tema de la muerte de su pareja viene a ser exactamente algo que lo activa, pero ya venía más atrás. Ok, hablando un poquito, por ejemplo, de su hija, que también tiene ciertas características, ¿no? O sea, es una niña que también tiene problemas muy fuertes, como habla de matar animales. Hablaremos de una niña que tiene pues un desarrollo de una psicopatía,
La ausencia del padre también habla mucho de ese odio, de ese resentimiento hacia su propio padre, hacia las figuras de autoridad por los conflictos que tiene en la escuela, pero obviamente desarrolla una capacidad de inteligencia muy importante, ¿no? Se ve que también Charlie tiene esta capacidad de inteligencia muy buena por lo que estudia. Hay personas que la inteligencia viene a ser como una forma de compensar cierto tipo de problemáticas emocionales. En este caso, esta niña, la hija, desarrolla esta inteligencia porque es muy inteligente a partir de estos conflictos, ¿no? de la relación quizá muy mala que tiene con la madre, porque es una madre alcohólica, y si hablamos de una madre alcohólica hablaremos de una madre violenta, una madre no presente, una madre tóxica, etc. Y pues, obviamente no estaba el padre, pero vemos cómo hay una búsqueda de ese padre, ¿no? Hay varios síntomas que me parecen interesantes en Charlie que me gustaría poner, y los pongo como síntomas porque creo que los síntomas tienen que ver con ver realmente la problemática que tiene, ¿no? O sea, cada síntoma que él tiene, esos síntomas los llevan a tener consecuencias en su vida, ¿no? Entonces empezamos, por ejemplo, un síntoma que yo considero muy importante, tiene que ver con la masturbación. Hablaríamos que si tiene un síntoma de masturbación, hablaríamos de conflictos sexuales, ¿no? No sabemos realmente qué tipo de conflictos, no sabremos qué tipo de conflictos sexuales, pero bueno, específicamente vemos un tema de masturbación. Hablamos también de un tema de un conflicto de la homosexualidad. ¿Por qué es un conflicto de la homosexualidad? Ahorita lo tocaremos, pero esta parte de reprimir estos sentimientos, no haberlos trabajado, generar una afectación en la vida de su hija, de su pareja, hablaremos de un síntoma complicado. Trastornos de la alimentación, hay un trastorno de la alimentación muy marcado, como atracones de comida, ansiedad, obesidad. Otro síntoma es la depresión, pero debajo de esa depresión que realmente se esconde más un vacío existencial, un vacío en cuanto a esa dependencia que ahorita iremos analizando. También se ve un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Una persona absolutamente compulsiva, y eso habla mucho de esta situación de cuando no puede controlar sus sentimientos, vienen los atracones de comida. Vamos a ir viendo esta dinámica de los atracones de comida que me parece muy interesante, que podemos ir viendo en Charlie, ¿no? Primero hay que entender algo muy importante. La comida viene a ser una representación simbólica en las personas, es decir, no solamente comemos porque comemos, sino comemos porque también hay una representación de lo que somos, hay una representación afectiva también del alimento, ¿no? Comemos, nos da gusto, nos sentimos tristes, ¿no? O sea, hay una representación simbólica. El alimento, es decir, representa en general, desde que nacemos, la primera forma de cómo nos ama nuestra madre, ¿no? Es decir, cuando nacemos, la primera reacción que tenemos es el grito, porque deseamos alimento, ¿no? Y ya la madre nos da pecho y viene a ser una forma también de afecto, de amor, de cariño. Pero esa forma de cómo nos alimentan, de qué manera, también tiene mucho sentido, ¿no? Si me lo dan el alimento con amor, con odio, con resentimiento, no queriendo, o no me lo dan, todo eso al final del día empieza a repercutir en mi vida, de cómo lo que me dan, cómo me lo están dando, con amor, de qué forma lo obtengo, de qué forma lo empiezo a procesar. Entonces, realmente vemos que en Charlie hay un vacío muy fuerte, hay sentimientos de enojo, hay una rabia que se transforma en esa ingesta de alimento. Hay es una rabia, ¿no? que se transforma en esta ingesta de alimentos. Es decir, hay una escena muy interesante que vemos que de repente él quiere cambiar, pero de repente llega esta sensación de enojo, de frustración, y entonces empieza a comer, ¿no? Empieza a comer, pero el comer es una forma de no poder externalizar los sentimientos que tengo de enojo, de rabia, de frustración, y mi única manera es empezando a comer. Entonces vemos que al comer también es una forma de que las personas se destruyen. Uno podrá decir, bueno, ¿cómo? O sea, sí, hay personas que el alimento también es una forma de destruirme. Unos dirían, bueno, no comiendo, pero también comiendo en exceso es una forma de destruirme.
Charlie, ante este conflicto, era una forma de destruirse, ¿no? Muy mala, ¿no? O sea, realmente su forma de destruir era a partir de estos sentimientos de vacío, de carencia de afecto, ¿no? Yo creo entender que el conflicto venía en Charlie desde la infancia, específicamente en el área sexual. Creo que en cierto punto, haciendo un poco de teoría y de análisis, quizá tuvo una madre que no estuvo ahí con él, y que en cierto punto sintió mucho miedo, hubo mucho miedo a perder aquello que tanto amaba, porque en cierto punto quizá no estuvo, o el alimento que le daba o el cariño que le daba no era el suficiente, o se sentía que podía perder aquello que tanto amaba. Entonces empezó a desarrollar una capacidad de, ok, si lo voy a perder, entonces mejor me lo como, ¿no? Aquello que voy a perder, mejor me lo como, es decir, se ausenta aquello que amo, entonces yo empiezo a comer, porque es una forma muy primitiva de poder elaborar mis conflictos, a partir del alimento, ¿no? Entonces se va aquello que amo y empiezo a comer. Tengo miedo a perderlo, empiezo a comer. Entonces empezó a desarrollar esa capacidad. Quizá Charlie, quizá lo pudo controlar, quizá estuvo ahí, quizá poco, pero el evento detonador quizá fue esta relación que tuvo con este hombre al suicidarse. Entonces pierde ese objeto de amor y entonces dice, pues es un quiebre completo de su personalidad, y entonces dice, prefiero destruirme. ¿Cómo? Pues a través del alimento, ¿no? Que es la única forma que conozco. Creo que hay un conflicto con una madre que no le brindó un apego seguro y tranquilo, y que desarrolló en el niño una capacidad de miedo y angustia, de abandono, y la ingesta de alimento era un intento de no perder aquello que amaba. El comer, la masturbación, son formas que Charlie utilizaba para llenar ese vacío mediante el placer y la elación, ¿no? Es decir, Charlie, había un vacío muy grande en él, y la forma de poder compensar eso es a través de actitudes compulsivas, ¿no? Actitudes que le daban placer, actitudes que también lo destruían a la misma vez, ¿no? La masturbación, si ustedes se dan cuenta, también tiene la misma dinámica la masturbación y la compulsión a la comida, ¿no? Te destruye, es repetitiva, te genera cierto placer, cierto goce, pero después te sientes culpable, ¿no? Tienen la misma similitud, ¿no? Al final era una forma de poder llenar este vacío. Ahora, pasando al tema de la relación homosexual, que no la puedo dejar de largo porque me parece muy importante. Primero, su relación homosexual fue una manera también de compensar el abandono, ¿no? Uno se da cuenta que hubo una relación mala homosexual porque cuando se muere entra en una dinámica patológica, ¿no? No hay un duelo, no hay una depresión, es una dinámica patológica, enferma, ¿no? La compulsión al comer, el deseo de amar y ser amado no se satisface, y Charlie tendrá y empieza a tener una compulsión hacia la comida, pues espera tal vez que en ella se encuentre el afecto y la protección que no recibió en esta oportunidad que tuvo con este hombre, o que recibió parcial, o sea, más o menos, y de forma deficitaria, ¿no? O sea, realmente vemos que esta relación no fue buena, ¿no? Quizá tampoco la relación con su pareja fue buena, porque en realidad también terminó con ella y también destruyó una familia, ¿no? Creo que hay conflictos en el área sexual al reprimir sus deseos homosexuales, ocasionando estar en una relación heterosexual donde tiene una hija y dañando una familia, ¿no? Al final del día no trabajó esta situación de su homosexualidad, al final tiene una relación heterosexual y daña la vida de una niña y daña la vida de una mujer. Entonces al final sí, su relación homosexual causó un daño, esa es una realidad. Quizá muchos dirán que no, pero eso es la realidad. O sea, a partir de que tiene una relación homosexual causa un daño, ¿no? Hablaríamos de, bueno, pero el amor es el amor, pero creo que el amor parte siempre del respeto, el amor parte siempre del cuidado, el amor parte siempre de la responsabilidad, y Charlie no tuvo eso, al contrario, dañó con esta relación la vida de una niña y de una mujer, ¿no? Okay. La relación muy importante con la comida, por ejemplo, de la cuidadora, ¿no? De la mujer, que se me olvida su nombre,
se llama Liz, ¿no? Liz. Primero, es como si la cuidadora le llevara su droga, ¿no? Es como muy interesante cómo le da la comida, ¿no? Como de una forma de te estoy destruyendo y es lo que tengo que hacer. Y el otro la toma, ¿no? Como si fuera una droga. Yo lo percibo como si la comida fuera una droga, ¿no? En la que necesito mi droga para poder seguir viviendo, ¿no? Sé que me hace daño, pero lo necesito. Es decir, entonces hablaremos que Charlie es un hombre perverso, porque la perversión parte siempre de el deseo de la satisfacción por encima, ¿no? de aquello que me hace bien, ¿no? El deseo del goce, del placer, que no importa que me destruya, pero yo lo deseo, ¿no? Y es algo que me da vida, entre comillas, ese placer y ese deseo por encima de los límites, transgredo los límites para obtener aquello que me da placer, y que eso también me puede destruir. Entonces creo que Charlie tiene esta dinámica, ¿no? de placer, pero también de destrucción a la misma vez, ¿no? La cuidadora está por culpa, eso es muy importante, por la muerte de su hermano, quien era pareja de Charlie, ¿no? O sea, vemos que también al final del día esta mujer está ahí porque se siente culpable, se siente responsable, entonces también participa en la misma dinámica adictiva, ¿no? Tenemos una hija, como les decía, que está en una búsqueda de un padre muy importante, ¿no? Independientemente de esta rabia, de este enojo que se ve, la niña fue a buscar a su padre. Y me parece muy interesante la escena inicial que le dice que se levante, ¿no? Como una cuestión también de darle una oportunidad, vemos a una niña que tiene efectos negativos psicológicos en su vida por esta ausencia del padre, pero que al final recalco mucho la importancia del padre y de la hija en esta relación, ¿no? La hija va a buscar al padre y al final esta relación se empieza a dar. Y bueno, hay una frase que se habla mucho de la historia de Moby Dick, de la ballena, y dice, lo voy a leer, dice: y me sentí más triste cuando leí los capítulos aburridos que eran solo descripciones de ballenas, porque sabía que el autor solo estaba tratando de salvarnos de su propia triste historia, solo por un rato. Si pudiéramos analizar eso, que comúnmente lo leía mucho Charlie para calmar cierto tipo de sensaciones que tenía, que al final habla de que lo hizo su hija, hablaríamos, ¿no? de una situación realmente de poder encontrar aún esperanza, ¿no? Encontrar esperanza, y no solo eso, también de sentirse que él es el responsable de todo y que es mejor que esa ballena que causa tristeza a los demás sea mejor destruida, ¿no? ¿Y cómo se destruye? Pues obviamente a través del alimento, ¿no? Comiendo hasta destruirse. Y bueno, ese es el análisis de Charlie. Yo creo y recomiendo que no es una película familiar, no es una película que recomendaría que todos la vieran. Creo que es una película que para personas que tienen problemas en cuanto a la alimentación yo no la recomendaría, realmente generaría un conflicto. Quizá para unos diría, bueno, ¿cómo estás exagerando? ¿No? Pero creo que sí, vamos, para unos que quizá no tienen cierto tipo de conflicto con la comida, cuando uno veía esos atracones, hasta le daba asco ya comer, ¿no? Y unos hasta se podría reflejar, ¿no? O sea, y creo que muchas personas hoy en día viven con esta problemática de su percepción de sí mismos, ¿no? De un conflicto con la alimentación, con la imagen, con la distorsión de la imagen, ¿no? Con estas palabras destructivas que nos decimos, ¿no? Me doy asco, me veo mal, me veo obesa, me veo como una ballena, que realmente eso, en lugar de ayudarnos, están destruyendo mucho. No estoy diciendo que no nos cuidemos, es muy importante cuidarnos, pero primero tenemos que amarnos con nuestras palabras y después cuidarnos, no es al revés. No puede funcionar decirnos cosas destructivas y después querer trabajar en nuestro cuerpo, porque no lo vamos a hacer. Es primero amarnos, decir palabras positivas, ver cosas buenas de nosotros y después empezar a trabajar en sentirme bien. Tengamos cuidado con el tema de la alimentación, porque también esa es una forma de destruirnos. Y bueno, recordemos que si tienes un por qué vivir, podrás soportar cualquier cómo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.